Hola, muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro, este espacio de conversación, de discusión, de debate y de diálogo, que es presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de Música UNAM y la Cátedra Eduardo Mata. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta segunda mesa de análisis que lleva por título Salas de conciertos, retos y perspectivas, organizada en el marco del Encuentro Internacional de Cátedras de la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural. Vamos a pasar un momento agradable en donde vamos a poder tener la posibilidad de escuchar, compartir y hacer preguntas a distintos directores ejecutivos a quienes tenemos invitados hoy de diversas orquestas alrededor del mundo. Estamos conectados desde Argentina, yo desde Chile, desde España, desde México y desde Venezuela. Vamos a tratar de conocer un poquito más de estos espacios y poder abordar temáticas tan relevantes como la salud pública, protocolos de seguridad, conversar cómo se refieren estos nuevos formatos, cómo reivindicamos las experiencias a públicos después de lo que ha sido esta pandemia y por supuesto las estrategias comunicacionales, cómo observamos la música y cómo también desarrollamos experiencias que nos permitan mejores manejos de la tecnología, de contenidos en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mi nombre es Pamela López, yo voy a estar hoy día a cargo de moderar este encuentro y de poder abrir la conversación y el debate. Soy gestora cultural y actualmente directora de programación y audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, ubicado en Santiago de Chile. Y sin más ni más, y para que podamos comenzar a avanzar en esta dinámica, en donde vamos a ir presentando a nuestros diversos panelistas e invitados, para que cada quien nos haga una pequeña introducción o presentación respecto a sus espacios, para luego pasar a una conversación, quiero presentar a quien va a ser nuestro primer invitado expositor. Tenemos con nosotros a Félix Palomero González, quien está conectado en estos momentos desde España. Buenas tardes, o buenos días, Félix, no sé, buenas tardes en España, buenos días para nosotros. Buenos días para ustedes. Voy a presentarte un poco, Félix, para que la gente conozca más de ti. Desde octubre del 2019, Félix ha sido el director técnico o ejecutivo de la Orquesta y Coro Nacional de España. Ha sido director gerente de la Fundación Baluarte del Gobierno de Navarra y de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM, del Ministerio de la Cultura. Fue presidente también de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y se ha ocupado de la coordinación de diversos proyectos institucionales de intercambio internacional con países como Costa Rica, México, Rusia, Nueva York y Nápoles. Ha participado de la puesta en marcha de la Fundación Isaac Albéniz, de cuya Escuela Superior de Música Reina Sofía fue subdirector y director artístico. Fue miembro también de la redacción de la Radio Clásica de la Radio Nacional de España y redactor en diversas publicaciones especializadas sobre esta materia. Félix, muy bienvenido y estamos muy contentos de que estés acá, así que por favor queremos escuchar un poco más respecto a la situación en España y respecto a tu organización. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias a todos y todos por unirse a nosotros y especialmente a la Universidad, a la UNAM y a la Cátedra Eduardo Mata por invitarme a compartir este tiempo con ustedes y con tan ilustres colegas. Es un grandísimo placer y feliz de poder contar lo que ha sido para nosotros una experiencia importante que todavía estamos viviendo y que parece que bueno, no hemos salido de ella, pero ya ha pasado más de un año y medio. Déjenme que les haga primero una serie les dé una serie de informaciones para situarles. La Orquesta y Coro Nacionales de España son los conjuntos sinfónico-coral oficiales del Estado español. La Orquesta Nacional se fundó en 1937 y el Coro Nacional es mucho más reciente, de 1971. Están integradas en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Y para que se hagan una idea, números muy generales, la orquesta tiene una plantilla de 112 músicos, casi cubierta en su totalidad, en torno a 99 profesores y profesoras, y el coro tiene una plantilla de 93, aún tenemos unas 10 o 11 plazas por cubrir. La plantilla administrativa es de unas 23 personas. La Orquesta de Coro Nacionales de España desarrollaron una temporada permanente de conciertos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. El Auditorio Nacional de Música es una sala que pertenece también al Ministerio de Cultura, nos acoge a nosotros, allí damos nuestros conciertos, pero también tiene promotores privados y otras instituciones públicas
que programan allí. Esto lo digo porque tiene la importancia de saber que finalmente allí se convive con mucha más actividad. No es una sala únicamente destinada a la Orquesta de Coronaciones de España a efectos de actividad. Pero además tenemos actividades, giras nacionales, internacionales, hasta ahora paralizadas, obviamente, y bastante presencia de la orquesta y del coro en los festivales históricos españoles, como por ejemplo Granada, San Sebastián, Quincena Musical Donostiarra, Santander. Y bueno, estoy seguro de que todos tenemos muchas cosas que compartir y muchas experiencias coincidentes. Es decir, estamos todos en una situación parecida o igual, de una manera o de otra, con unos parámetros u otros, pero concurrentes en cuanto a las circunstancias. Esto nos ha llevado a reflexionar, ¿no? Porque conviene, pienso, y me gustaría centrar en esto mis siguientes palabras, conviene ir a hacerse la pregunta de por qué esta enfermedad, por qué esta pandemia, por qué este virus ha afectado de manera tan singular, obviamente, al mundo entero, a la sociedad, a todos los estratos de la sociedad, a la sanidad pública, etcétera, pero ha sido especialmente lesivo para nuestra actividad musical. ¿Por qué? Porque ha ido a tres de los fundamentos de nuestra esencia, de nuestro trabajo. En primer lugar, el trabajo en colectividad. Nosotros hacemos música juntos y justamente ahora lo que nos piden es que apliquemos distancia social. Y además hacemos actividades que son aparentemente tóxicas en una situación pandémica, como emitir aerosoles en el canto o en la interpretación de instrumentos de viento. Por lo tanto, primera piedra angular que se debilita con la pandemia, el trabajo en colectividad. En segundo lugar, otra línea fundamental de nuestro trabajo que se ve altamente afectada por la pandemia es la relación con el público. Hablaremos, saldrán permanentemente informaciones aquí de nuestra actividad audiovisual, de nuestra actividad de streaming, pero estoy seguro de que son muchos de ustedes los que coinciden conmigo en que no vamos, no debemos, nunca renunciaremos a nuestro trabajo con el público en vivo, que entre otras cosas aporta acústicas naturales, acústicas reales, es decir, nuestro trabajo en relación con el público es el trabajo en vivo. Podemos sustituir, complementar o lo que sea. Y la convivencia con el público también se ha visto afectada, máxime cuando estamos hablando de recintos cerrados. Trabajo en colectividad, por lo tanto, afectado, relación con el público afectada y finalmente, otra de las cosas que caracteriza de nuestro trabajo que es la movilidad y el intercambio. Artistas que van y vienen, grupos que van y vienen, movilidad de orquestas, presentación de orquestas, otro elemento que ha estado extraordinariamente, que aún está extraordinariamente afectado. ¿Qué hemos hecho en la Orquesta de Coro Nacionales de España para intentar paliar estos aspectos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo afrontamos el inmediato futuro? En primer lugar, he de decirles que entre el 8 de marzo, que fue nuestro último concepto, 8 de marzo de 2020, y el 21 de junio de ese mismo año, de 2020, en el que estuvimos en España en concreto, tuvimos 2 meses largos de estado de alarma que nos impedía salir a la calle, salvo para cuestiones fundamentales. Durante ese tiempo se estuvieron realizando vídeos desde casa de profesoras de la orquesta y del coro también, haciendo presentaciones, y creamos un canal en YouTube que íbamos poniendo ese tipo de grabaciones. Recuperamos viejas grabaciones hasta donde pudimos hacerlo por razones de derechos, tanto de derechos de propiedad del máster como de derechos editoriales, que un momento que ni siquiera las editoriales te contestaban a la hora de facilitarte los derechos, para ampliar también los contenidos audiovisuales en red. Y esto desembocó en una actividad en streaming el 21 de junio que ya hicimos desde el Auditorio Nacional con grupos pequeños, pero también desde otros teatros del Ministerio de Cultura, con ocasión del Día de la Música, y que fue el pistoletazo de salida de la nueva actividad. Pero obviamente cuando de verdad hemos recuperado la actividad en su completo, fue ahora hace un año, en septiembre de 2020, con el retorno de la temporada 2021. Les recuerdo, para los amigos americanos, que nosotros aquí hacemos la temporada en la Europa continental en el periodo otoño, primavera, verano, es decir, de septiembre, octubre hasta mayo, junio, cada cual de una manera, pero se presentan las temporadas en ese periodo de 9 meses. Ahora estamos iniciando nuestra temporada 21-22.
En el caso de la afección al trabajo en colectividad, es decir, el trabajo de los músicos, la preservación de las distancias sociales, etcétera, he de decir que lo que hemos hecho ha sido afrontar el aspecto de este asunto desde la perspectiva de los riesgos laborales. Es decir, es una valoración en términos de salud laboral. Por lo tanto, la orquesta está tocando en estos momentos, con mascarillas, con una distancia de 2 metros entre músicos de cuerda y de viento. Todos los músicos tienen atril individual, y los músicos de viento, que no pueden tener obviamente mascarilla, están rodeados de paneles de metacrilato. Estamos pudiendo tocar con unas plantillas máximo de 52, 55 personas. Podríamos reducir la distancia social entre los músicos de cuerda, pero si se produjese un contagio, tendríamos que aplicar criterios de contacto estrecho al círculo inmediato del músico y esto podría suponer la suspensión de conciertos. Por lo tanto, aunque tenemos una plantilla grande y tenemos rotaciones, preferimos preservar. Esto ha tenido una importancia, una relevancia grande en el hecho, yo creo que me gustaría llamar la atención sobre ello, de la respuesta extraordinaria de los músicos en cuanto a la responsabilidad individual. Aunque también nos llevaría a pensar si no hemos crecido excesivamente muchas veces creando orquestas gigantescas con 30 violines, 16 más 14, etc. Ahora nos hemos visto obligados a tocar con 8 o 7. Obviamente hemos tenido que adaptar el repertorio, pero la respuesta ha sido sensacional. Sensacional desde el punto de vista artístico, porque estamos hablando de 8 primeros violines, cada uno en su atril, que ni siquiera tienen que le pase la página, con una altísima responsabilidad. Y he de decir que esa ha sido una de las grandes alegrías que nos hemos llevado al empezar a tocar. Nos ha ayudado a la acústica de las salas. Fíjense, en el caso del coro, nosotros hemos estado trabajando con coros más reducidos, con coros nunca más de 80 personas, utilizando la disposición espacial que tenemos en el Auditorio Nacional de Música, que es un sistema tipo Filarmónica de Berlín, con gradas adicionales para coros en obras especiales, como octava de Mahler, en las partes traseras y laterales, y los cantantes del coro están cantando a una distancia de 2 metros o más de 2 metros y todos ellos con mascarilla, lo cual a priori parecía un disparate, pero probamos acústicamente y ha funcionado. ¿Son las condiciones ideales para trabajar? No, no lo son, no lo son. Pero ahora cuando les dé unos datos de los resultados se darán cuenta que, bueno, digamos, este reforzamiento de las medidas de seguridad que podían ir en contra de la calidad artística no solamente no ha ocurrido, sino que además nos ha permitido mantener tanto la calidad, pero sobre todo la actividad durante tiempo prolongado sin incidencias. Tanto coro como orquesta se someten a test mensuales, los vientos se someten a test quincenales, y se hacen además test en el inicio de ciertas actividades o en el inicio de las giras. A la más mínima duda, la persona que pueda dar sospechas se queda fuera, y si algún trabajador tiene síntomas, directamente ya no va a trabajar y es sustituido. Hemos utilizado mucho el concepto burbuja y hemos impedido el acceso a la sala en la parte artistas de, por ejemplo, acompañantes, agentes. No entra nadie que no sea un trabajador que esté registrado y que sepamos que está controlado sanitariamente. Tengan en cuenta que en todo caso en España, aunque tenemos un índice de vacunación altísimo, estamos en estos momentos superando el 70% con vacuna completa de la población, lo cual es una inmunidad bastante alta. En principio decían que podía ser la inmunidad de rebaño, ahora con ocasión de la incidencia de la quinta ola y de la variante Delta, se habla de que hay que llegar a un 90%, pero en cualquier caso tengan en cuenta que a pesar de esta profusión de test y de vacunas, etcétera, en España no podemos exigir ni obligatoriedad ni de una cosa ni de la otra, ni de test ni de nada, ni podemos exigir al público ni a nadie que nos demuestre si está vacunado o no lo está. No ha habido, en alguna comunidad autónoma han intentado poner un sistema de control de acceso a los restaurantes con certificado digital y la justicia lo ha paralizado porque no hay derecho.
Los conciertos se celebran sin interrupción, nunca más de 1 hora y media, y se evita de esta manera la convivencia del público y de la convivencia de la orquesta más allá de lo estrictamente necesario. En el caso de la relación con el público, hay una limitación de aforos muy importante y que depende de las comunidades autónomas. Esto también para quienes no estén familiarizados con la realidad constitucional española. España no es un Estado federal, pero tiene una transferencia de competencias a las comunidades autónomas muy amplio, en algunos casos con unos niveles de autogobierno muy grandes, y al final ciertas cosas dependen de cada comunidad autónoma. Es decir, nosotros somos Estado, nosotros somos una orquesta estatal, somos la Orquesta Nacional de España, pero al tocar en Madrid tenemos que seguir las instrucciones de la Comunidad de Madrid. Y acabamos de estar tocando en la quincena musical Donostiarra San Sebastián, donde el gobierno del País Vasco limitaba al 50% el aforo, con un máximo de 800 personas, y nosotros aquí estamos con un 75% de aforo. Bueno, son estas cosas que nosotros no podemos controlar, que son más apropiadas o menos apropiadas, que causan, eso está clarísimo, cierto pasmo en el público, que no entiende por qué en unos sitios es de una manera y en otros sitios de otra, pero lo cierto es que esa es la realidad. Nosotros estamos con hasta el 75% y con la aplicación de un criterio que llamamos aforo dinámico, que genera la empresa de ticketing, por el cual cuando un comprador compra una entrada o dos, genera el sistema una burbuja de una butaca a cada lado vacía. No así por detrás o por delante. Todo el público tiene mascarilla y hay unos protocolos de acceso a la sala y de salida significativa. Les puedo decir que, por ejemplo, nosotros en el Auditorio Nacional no controlamos la temperatura, sí obligamos a la gente a utilizar el gel a la entrada, no damos programas de mano, tenemos un sistema de pantallas de sobretítulos en los que se van poniendo los títulos y los movimientos de la obra, obviamente, además de los textos cantados si existiesen, ¿no? Se trata de trasladar confianza, porque en efecto una de las implicaciones grandes que ha habido en esto ha sido un factor psicológico. La gente al principio tenía muchísimo miedo. Yo he visto personas asistir a los conciertos que parecían astronautas, con doble mascarilla, con máscara por delante blanca, con guantes. Realmente yo me preguntaba, ¿tanto les gusta la música para salir así de casa? Bueno, pues han salido y lo que tenemos que transmitirles es confianza. En el caso de las giras, aplicamos también criterios muy estrictos y estamos saliendo de gira. Algunas cosas se han suspendido, dependiendo de la ciudad a la que íbamos a asistir. Pero déjenme que les dé algunas cifras rápidamente para que vean lo que hemos podido conseguir en este tiempo. Desde septiembre del 2020, un año entero, hemos podido ofrecer 111 conciertos, la mayor parte de ellos de música sinfónica, algunos conciertos de cámara, y hemos llegado a 71.000 espectadores en Madrid, 71.000 espectadores. Hemos tenido una media del 77% de ocupación sobre el aforo previsto, sobre el aforo ofertado, que en todo caso era solo entre el 45 y el 50% del aforo real. Porque cuando además te autorizan el 75% pero empiezas a hacer burbuja, no llegas al 75% de ninguna manera. Claro, esto a nosotros nos lo podemos permitir porque somos una institución pública y porque la dependencia de los ingresos de taquilla es importante, pero es solo relativa respecto de un patrocinador privado. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si nos retrotraemos a la temporada 18-19 respecto de la 2021, la última que hubo con normalidad, hemos estado ofreciendo un 55% menos de aforo. Hemos reducido los precios para facilitar que ciertas zonas que estaban cerradas la gente pudiese hacer un desescalado y pudiese asistir a otras zonas más baratas o más caras, pero dándoles un precio más barato, lo cual nos ha supuesto una reducción de ingresos de un 70,3%. Es decir, con una reducción del 55% de aforo, así todo hemos conseguido un 70,3% solo menos de ingresos, aun cuando hemos mantenido una fidelidad que calculamos en el 96%. Bien, voy a ir acabando porque el tiempo está tasado. Empezamos la temporada 21-22 con situaciones bastante parecidas. Ahora mismo en Madrid, por ejemplo, estamos en alerta entre 3 y 4 por el número de incidencia y por la positividad y una serie de elementos sanitarios. Esperamos estar en torno a alerta 2 cuando empecemos a finales de septiembre.
pero ahora ya en estas fechas, quiero decir, pero así todo no vamos a ampliar mucho la mano en cuanto a distancias sociales y programas. Lo que hemos hecho ha sido, nuestra costumbre es presentar la temporada en año completo, de septiembre a junio, como les he dicho, y vender abonos. Nosotros teníamos 6.900 abonos. Estos abonos no se pueden vender porque el aforo no está completo y por lo tanto la gente no puede sentarse en sus localidades habituales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es presentar el programa por trimestres, dar facilidades a los abonados para que tengan preferencia, pero no les podemos dar sus mismas butacas. Hemos presentado ahora toda la temporada desde el punto de vista artístico, pero solo estamos vendiendo hasta diciembre del 2021 y esperemos a ver la evolución en las próximas semanas o meses para ver si podemos hacer la presentación de la temporada de enero a junio del 22. Ahora estamos con plantillas reducidas, esperamos poder llegar a plantillas mucho más grandes después de enero. No lo sabemos. Pensábamos que lo íbamos a saber, pero cuando no es la variante Delta, es, yo qué sé, o es la escasez de vacunas o son los efectos secundarios de la vacuna X, con lo cual nos hemos acostumbrado, y con esto acabo, a plantear el trabajo con una serie de líneas que creo que son las que nos está enseñando la pandemia. En primer lugar, una alta responsabilidad artística individual. Los profesores, profesoras de orquesta y de coro saben que tienen sobre sí una responsabilidad mucho más grande. Lo notamos, es algo muy importante, está siendo muy beneficioso desde el punto de vista artístico. En segundo lugar, flexibilidad, grandísima flexibilidad. No hemos suspendido ni un solo concierto y no les cuento la cantidad de incidencias que hemos tenido. Hemos cambiado los programas cuando ha hecho falta, hemos cambiado los artistas cuando ha hecho falta, no ha habido problemas significativos. No hemos suspendido ni un solo concierto por cuestiones pandémicas. Hemos suspendido 2 por una tormenta de nieve, cosa que en Madrid era increíble, y la famosa tormenta Filomena, que nos tuvo una semana encerrados en casa. Menos mal que habíamos aprendido a estar encerrados en casa gracias a la pandemia, porque si no nos hubiésemos muerto de asco. Pero bueno, no hemos suspendido, por lo tanto, flexibilidad para poder cambiar, comunicación con el público para que sepa que en cualquier momento puede haber un cambio, pero que van a tener su concierto con igual calidad. Obviamente, reforzamiento de lo digital. Estamos haciendo inversiones para tener un palco digital, un escenario digital, pero nunca queremos sustituir nuestros contenidos presenciales con contenidos digitales. Y vamos a seguir entendiendo lo digital como un apoyo, pero no como una sustitución. Eso lo tenemos muy claro. Tenemos nuestras estructuras de oferta al público también con una gran flexibilidad. Hemos reforzado los canales digitales con el público para poder tener una mayor funcionalidad, y les he de decir que están funcionando estupendamente. Y finalmente, trasladar confianza. Esta es una pandemia que, además de las tremendas problemas sanitarios, tiene una influencia psicológica muy grande. Ustedes lo saben de sobra, que hay muchísima gente muy afectada desde el punto de vista psicológico. Tenemos que trabajar en darles confianza y en darles música y en darles arte y darles teatro permanentemente y con gran calidad. Los teatros y los auditorios se llenan y no hay contagios. Por lo tanto, este es el gran mensaje, a pesar de aquellas cosas que decíamos al principio: trabajo en colectividad, relación con el público y movilidad. Quedo a su disposición para después, en el turno de debate, si puedo ampliar un poquito más la información, que me temo que les he trasladado con excesiva premura. Gracias. Muchas gracias a ti, Félix. Bueno, muy contentos de todo lo que nos cuentas, porque además de este increíble formato de flexible, ¿cierto? Y de tener que readaptar cosas, los números y las cifras que nos compartes son alentadoras, ¿no? Se da cuenta de que evidentemente la función debe continuar y que los públicos han respondido, y eso es una tremenda alegría, y bueno, vamos a ver qué está pasando en otros lugares del mundo. Así es que muchas gracias, Félix, por tu presentación, y aquellos que quieran consultar, preguntar, recuerden que a través del chat pueden ir dejando ahí algunas preguntas o dudas que luego iremos respondiendo por esa misma vía. Avanzo entonces con nuestro próximo presentador, cierto invitado. Nuestro próximo, llega el turno de José Julio Díaz Infante, quien es de la casa, por decirlo así, si es que podemos decir desde México. José Julio, te voy a presentar brevemente antes de darte el pase.
José Julio ha desarrollado su carrera en los ámbitos de la composición, la docencia, la promoción musical, con estudios de composición y de pedagogía en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, CIEM. Fue becario Fulbright García Robles para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Louisville en Estados Unidos. Es coordinador nacional de música y ópera en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y director artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Fue cofundador y director académico de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, además de presidente del programa de colaboración iberoamericana Ibermúsicas, del cual es representante por México en la actualidad. Su música también ha sido interpretada en diversos países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. José Julio, muy bienvenido a este panel y queremos también escuchar cómo han sido tus experiencias y, por supuesto, los retos y las perspectivas. Muchas gracias, Pamela. Bueno, pues un gusto estar aquí rodeado de colegas, bueno, que llevan una labor tan importante en otros países de Iberoamérica. Es realmente un placer poder compartir este espacio con ustedes. Y, por supuesto, un agradecimiento a la cátedra Eduardo Mata. Como bien mencionas, bueno, pues sí, aunque no soy de la UNAM, pero me siento de casa, ¿no? Es una institución con la cual colaboramos mucho, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es parte de la Secretaría de Cultura, ¿no? Es la institución que, bueno, este año está cumpliendo 75 años el instituto. Bueno, les doy una breve introducción para que se pueda comprender un poco más por lo que hemos pasado, que creo que es muy similar, ¿no? En todos los países, pero bueno, cada quien tiene sus diferentes especificidades. En el instituto tenemos diferentes elencos estables, ¿no? Tenemos, en cuanto a música se refiere, y obviamente en cuanto a las demás disciplinas, pero lo que nos ocupa ahora, que es la música, pues tenemos a la Orquesta Sinfónica Nacional, a la Compañía de Ópera, que incluye la Orquesta del Teatro y el Coro del Teatro de Bellas Artes. Tenemos la Orquesta de Cámara, que es básicamente una orquesta de cuerdas. Tenemos el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Tenemos a Solistas Ensamble de Bellas Artes, que es una agrupación también escénico-vocal. Tenemos el grupo de concertistas de Bellas Artes, que este es un cuerpo de solistas que hacen música, bueno, de cámara, participan como solistas con orquestas, por supuesto, dentro del instituto y en el interior de la República o en el extranjero. Tenemos también a los cantantes solistas, que de igual forma hacen mucha música de cámara vocal. Y tenemos al ensamble de música contemporánea CEPROMúsica, ¿no? Dedicado específicamente a las nuevas manifestaciones sonoras. Como a todo el mundo, esta pandemia pues nos tomó por sorpresa, bueno, aunque ya se veía venir, pero bueno, nos empezábamos a preparar y pues como en todo el mundo, lo principal fue privilegiar la salud, ¿no? Por lo tanto, pues sabemos que muchos conciertos se tuvieron que cancelar. La última ópera, tuvimos una ópera de cámara, Albert Herring de Benjamin Britten, el 15 de marzo y el 16 se cerró todo, ¿no? Entonces, al final es la última ópera que se ha podido escuchar en México. Y bueno, próximamente ya estamos por reactivar también la ópera. Eh, tenemos, digamos, a partir de ese momento, pues, tenemos la disyuntiva, ¿no? De cómo poder seguir en contacto con el público, cómo poder hacer que las agrupaciones continuaran vigentes. Y bueno, pues por supuesto, se empezó a trabajar en estos contenidos virtuales, ¿no? Primero desde casa, ya estamos, creo que todos muy acostumbrados o a veces hasta cansados de los cuadritos, ¿no? Digamos, esta pandemia nos vino a hacer la vida de cuadritos en muchos aspectos, ¿no? Obviamente todas las reuniones, todo ahora esta misma sesión, ¿no? Se transmite a través de cuadritos y la música no fue la excepción. Posteriormente, ya cuando fue posible, se continuó con los contenidos virtuales, pero ya desde los recintos, sin público, ¿no? Que también es sobre una posibilidad para el público de conocer los recintos, las salas, de otra manera, ¿no? Verlos, muchos conciertos, donde el fondo es una sala vacía, ¿no? Y otro tipo pues de dinámicas, otro tipo de formas de apropiarse del espacio para integrarlo a la virtualidad, ¿no? Con la música.
Y bueno, ya por fin, cuando la situación sanitaria lo fue permitiendo, se lanzó la campaña desde la Secretaría de Cultura, la campaña Volver a Verte, ¿no? Para todas las artes, para poder ir regresando gradualmente de una manera muy responsable, muy ordenada, siempre privilegiando la salud. Eh, y bueno, la música, como en muchos lugares del mundo, fue la última en regresar a los escenarios, ¿no? Ya comentaba Félix, digamos, esta pues, cualidad de la emisión de aerosoles que tiene, pues, sobre todo la música vocal, la música de instrumentos de aliento. Pero bueno, y en ese momento, bueno, sí hubo todo un análisis, mucho tiempo de generar protocolos, desde la Secretaría de Cultura, desde el IMBAL, mucho trabajo con los grupos artísticos, con las agrupaciones sindicales, ¿no? Así fue una labor muy, muy ardua, muy, pues delicada en ciertos aspectos, pero sí queríamos, y también esa fue la sensación que tuvimos de parte de todos de las agrupaciones musicales, obviamente por un lado salvaguardar la seguridad, pero también esta gran necesidad de volver a los escenarios, ¿no? Y también del público, de poder volver a tener este contacto con el público. Entonces, se fue dando, obviamente, eh, tomando en cuenta todas las indicaciones y con las autorizaciones de la Agencia Sanitaria de la Ciudad de México y las disposiciones del gobierno federal, eh, pudimos ir regresando, ¿no? Poco a poco a los escenarios. Y bueno, les quiero comentar en esta sesión cómo lo hemos hecho en el Palacio de Bellas Artes muy específicamente, ¿no? Cómo se ha tenido que transformar el espacio, cómo se ha tenido que transformar el escenario, la manera, la relación con el público, pero también la música misma, la música misma, cómo se han tenido que repensar incluso los programas, ¿no? Porque desde ahí ya tienen que ser programas de menor duración, o que impliquen un menor número de músicos en el escenario. Entonces, les voy a compartir aquí algunas imágenes, pues de cómo se ha llevado a cabo toda esta, digamos, todos estos protocolos sanitarios, ¿no? En principio, pues tenemos al cuidar al público, ¿no? Eso es muy importante, que el público se sienta seguro, que sepa que no está poniéndose en riesgo al asistir al Palacio de Bellas Artes. Se aplica un filtro sanitario, ¿no? Toma de temperatura, digamos, todo lo ya que es protocolario en muchos lugares públicos. Hay también un protocolo de la Ciudad de México, donde hay un código QR en el que uno se registra y ahí queda una base de datos, y después si uno sale positivo, ahí puede avisar, entonces ya hay una red donde hay un control de casos, ¿no? Muy, muy puntual. Entonces también es importante para poder accesar. Eh, Obviamente la sala se sanitiza antes y después de cada función, también en los ensayos, bueno, en los ensayos no las salas, sino el escenario, pero bueno, sí es muy importante, ¿no? También hicimos una campaña muy, hacia el público, ¿no? Que supiera que está llegando a este lugar seguro. Y bueno, el escenario, por supuesto, ¿no? Siempre, si se fijan, ahí están apenas terminando un concierto y ya se está sanitizando, ¿no? Inmediatamente. También pues el backstage, camerinos, vamos, toda esta parte que nos da seguridad, ¿no? Para el regreso. Por supuesto, los aforos son reducidos, ¿no? Ahí podríamos decir que esa es una sala llena, ¿no? En el Palacio. Tenemos, pues sí, que espaciar a la gente. Hay veces que hay gente que va acompañada, entonces tenemos que prever todo eso, ¿no? Otros espacios como el Museo Nacional de Arte, donde también regularmente se realizan conciertos, pues son 40 personas lo máximo, ¿no? Lo máximo que podemos incluir actualmente. Y de alguna forma, bueno, el público obviamente, pues al principio hasta se molestaba porque a veces no podían accesar todos, ¿no? Y se comprende, ¿no? Entonces tenían que estar formados desde antes o hacer dinámicas para dar los boletos eventualmente.
Pero bueno, creo que ahora ya, para este momento, también el público ya está más acostumbrado, ¿no? Ya sabe cuándo puede accesar, que tiene que llegar antes, y bueno, obviamente todas las medidas que tiene que observar, ¿no? Eh, Tiene que mantener el cubrebocas todo el tiempo, a veces también eso es difícil, porque a veces ya en el concierto algunos se los quitan, entonces todo el personal de apoyo al público tiene que estar muy atento, ¿no? Para ver e invitarlos a que se lo coloquen, ¿no? Eh, y bueno, más allá de toda esta seguridad que tienen que tener los espacios, tanto para el público, para artistas, como comentaba al principio, pues la música misma se ha tenido que repensar, ¿no? Repensar los programas. Tenemos ya programas sin intermedio, máximo de 70 minutos, con aplausos, con todo lo que debe ser. A veces tenemos que pensarlos muy bien y medirlos muy bien, ¿no? Y esto es bueno, es una dinámica nueva para todos, porque a veces un encore no es posible a veces, ¿no? Entonces el público lo pide, pero ya estamos sobre el tiempo reglamentario, ¿no? Pues es importante no permanecer más de ese tiempo, ¿no? Por toda la gente que convive, ¿no? Aunque sean aforos reducidos. Eh, Tenemos los programas, ¿no? Pensarlos, todas las agrupaciones han tenido que pensar en formatos reducidos. La Sinfónica Nacional obviamente está haciendo grupos de cámara, los grupos vocales también muy reducidos. Al principio era, bueno, hacer versiones de obras que pudieran adaptarse, pero más bien ya el reto fue pensar en repertorios originalmente que permitieran la sana distancia también, ¿no? Y pocos músicos en el escenario. Eh, por ejemplo, hay casos donde teníamos música vocal, ¿no? Este es el concierto del regreso, que fue el 21 de mayo, cuando pudimos reaperturar. Tuvimos un amago de regreso el 23 de octubre de 2020, ya teníamos una gala de concertistas, y desafortunadamente ese día en la mañana, bueno, la Agencia Sanitaria del Distrito Federal de la Ciudad de México nos pidió que no se hiciera, se hizo de manera virtual. Pero bueno, ya de ahí hasta, bueno, luego llegó esta otra ola muy intensa a finales de año, principios de 2021, y el 21 de mayo por fin pudimos reabrir la sala con un homenaje a Verdi a cargo de Solistas Ensamble de Bellas Artes. Y bueno, algo generalmente uno está acostumbrado cuando si es un recital de piano y voz, bueno, el cantante siempre está hasta delante del escenario, ¿no? Cerca del público, y ahora como pueden ver, pues tienen que estar hasta el final de la cortina, ¿no? El vitral tiene que estar el piano pegado y también los cantantes, obviamente con cubrebocas. La música coral también, lo mismo que comentaba Félix, y como es en muchos lugares, el espaciamiento, todos con cubrebocas. Eh, no se pueden tener, en este caso es difícil tener obras corales más grandes, ¿no? Que implican más cantantes. Otra disposición, como ven también, pues tienen que estar casi en línea, ¿no? Ya es difícil poder pensar en un semicírculo a veces y estar hasta el final, ¿no? Hasta el final del escenario. Digamos, este sería un máximo de los que hemos tenido frente al escenario, con un pequeño ensamble de cámara y cantantes, ¿no? Que tienen que estar distribuidos de esta manera. Entonces, tal vez ahorita ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Pero estos acomodos a los cuales tenemos que acostumbrarnos y con los cuales, pues, los músicos tienen que convivir. A veces es complicado por cuestiones de amalgamar el sonido, digamos, ¿no? O sea, no es tan fácil a veces en ciertos ensambles instrumentales escucharse tan a la distancia, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso que se está viviendo. Y pues por supuesto los cubrebocas, ¿no? Que como también comentaba Félix, es algo en principio antinatural. Y bueno, se hicieron muchas pruebas, estuvimos trabajando con una diseñadora de vestuario, con pruebas para los cantantes, y justo buscar ese equilibrio en el que, por supuesto, se cuida la salud, pero también se sacrifica lo menos posible el sonido. Y llegamos a estos prototipos, ¿no? Que parecen unos picos de pato, digamos, pero que han funcionado bastante bien. Obviamente no a todos los cantantes les funcionan, no para todo tipo de repertorio, hay repertorio que es mucho más demandante y que lo vuelve muy complicado, y obviamente es difícil para todo un programa, ¿no? Pero en algunos programas donde se puede permitir
este tipo de cubrebocas, donde el repertorio lo puede permitir, pues se han estado usando, ¿no? Porque si así es una política del instituto, todos los grupos vocales, ya sea que canten en nuestros recintos, en el Palacio o en otros, tienen que hacerlo con cubrebocas, ¿no? De igual forma, el tema de los alientos, como se ha comentado, eh, pues tienen que tener los acrílicos. Aquí del lado derecho podemos ver, este es un ensayo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes, del primer concierto que tuvo ahora para el regreso a lo presencial. Entonces, bueno, pues obviamente hay que proteger la emisión de partículas, de gotículas, y por ejemplo el Centro de Música Contemporánea, CEPROMUSIC, usa estos otros, que son pues realmente como unas vitrinas, ¿no? Donde están insertos todos los músicos, están pues ahí atrás y obviamente no, como hemos comentado, no son las condiciones ideales por mucho, pero es una forma de poder regresar a los escenarios, ¿no? Es curioso también porque, pues por supuesto, ahora las salas de concierto, en todas las salas estamos manteniendo, bueno, sobre todo en el Palacio de Bellas Artes, las puertas abiertas todo el tiempo, ¿no? Digamos, ese silencio que siempre hemos buscado religiosamente en las salas, ¿no? Para poder disfrutar de la música, eh, siempre buscando a veces cuando alguien tose, siempre, el músico siempre espera el silencio absoluto para poder empezar la música. Pues eso ahora ya no, es una exquisitez, porque tenemos las puertas abiertas, tiene que haber corrientes cruzadas de aire natural, y obviamente se mete el ruido, por más que uno intente pararlo, ¿no? Entonces, bueno, pues decimos que la música estuvo en silencio mucho tiempo, pero ahora regresó haciendo mucho ruido, ¿no? Aunque sea con poca gente, pero bueno, esa es otra de las realidades a las que con las que tenemos que convivir. Y por último, quisiera comentar también la manera en que hemos pues buscado redefinir lo que es un escenario, ¿no? Hemos buscado otros espacios dentro del mismo palacio, ¿no? Que el Palacio de Bellas Artes, que, bueno, pues es el recinto más emblemático de las artes en México. Y queríamos que la gente no dejara de venir al palacio, ¿no? Y no dejado pues, usados para otro fin, para poder llevar la música a ellos, ¿no? Tal es el caso de la zona de murales del Palacio de Bellas Artes. José, creo que te muteaste. José Julio, creo que silenciaste tu micrófono. Si lo Sí, puedes volver a perdón, encender. ya estoy, Ahora perdón, sí, no me estábamos teniendo un pequeño problema de conexión, pero disculpa, iba cerrando con el tema de los murales, ¿no? Sí, de los murales, ¿no? De tener estos espacios donde, pues son, aunque son interiores, pero son más abiertos, ¿no? Donde se puede tener eh, conciertos con poca gente, ¿no? Todo este espacio, el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Por ejemplo, ahí está, se ve hasta el fondo, ¿no? En el pequeño espacio Otro espacio que también tuvimos que inaugurar como espacio de concierto dentro del palacio es la terraza poniente que da a la Alameda. Bueno, quienes conocen el Palacio de Bellas Artes saben que está pegado a la Alameda Central. Entonces, este es un espacio que generalmente se usaba en los intermedios de los conciertos, ¿no? Tal vez la gente salía, tomaba un refrigerio, a veces una copa de vino, sobre todo en la ópera, ¿no? Que son varios intermedios. Bueno, ahora lo hemos usado para algunos conciertos, ¿no? Con la sana distancia, por supuesto, con espacios reducidos y bueno, implementando todo lo necesario. Y de la misma manera, el lugar donde regularmente estaba la cafetería del palacio, pues también lo transformamos en un escenario, ¿no? Porque es un lugar donde puede caber un poco más de gente y no es una sala cerrada, ¿no? Se ha convertido en una sala cerrada porque el palacio no está abierto, pero por ejemplo ahí podemos ver al final la puerta a la calle, esa que se ve ahí hasta el fondo, está abierta, ¿no? La ventilación está todo el tiempo y se mete el ruido, bueno, pero tal vez no tanto, ¿no? Como
como si estuviéramos, bueno, en la terraza, por supuesto en la terraza sí se mete bastante. Y bueno, pues es un breve relato de lo que hemos estado haciendo desde el Palacio de Bellas Artes. Por supuesto, los aforos poco a poco los hemos ido incrementando, pero pasó algo curioso, ¿no? Porque en varios de estos recintos que les he mostrado, o en el Museo Nacional de Arte, que es una de las primeras fotos que les mostré, ese 30% implicaba 40 personas, ¿no? Entonces, en varios de los recintos, de estos recintos ganados, son 40 personas. Entonces, pues vamos de 40 en 40 contra la cuarentena, ¿no? Entonces, ganando un poco de espacio, ¿no? Ir pudiendo regresar a la música. Es un Muchas buen gracias y eslogan. bueno, por supuesto, estamos aquí atentos es el Muchas eslogan. gracias, sí, muchas gracias José Julio porque nos visibilizaste, ¿cierto? Literalmente esta conversación que estamos teniendo sobre la flexibilidad y el cambio, mostrándonos cómo este proceso flexible también aborda, por un lado, el ámbito creativo, ¿no? Aspectos de creación y del trabajo, digamos, artesanal que muchas veces realizamos desde el campo de la música y las artes escénicas, pero también estos espacios alternativos que se convierten ahora en espacios de presentación para 40 personas en esta cuarentena. Dicho eso, y ya llegó el momento, en virtud del tiempo, de poder pasar a nuestro siguiente panelista. Así es que quiero presentar un poco a Marcelo Birman, que nos acompaña desde Argentina. Me imagino que estás en Buenos Aires, Marcelo, supongo. Así es que te voy a dar una presentación para darle cabida a tus palabras, ¿no? Marcelo es egresado del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla con medalla de oro. Desarrolló tanto su actividad docente y artística y en gestión cultural y educativa. Fue el director de enseñanza artística de la ciudad de Buenos Aires y desde el 2018 es hoy el director del Instituto Superior del Arte del Teatro Colón. En el año 1999 fundó la Compañía de las Luces, agrupación de solistas, coros y orquestas dedicadas a la presentación de obras de teatro musical de los siglos XVI y XVII. Con ella también dirigiendo algunas versiones de instrumentos históricos de la Argentina. No los voy a nombrar porque mi francés, Marcelo, puede dejar mucho que desear en esta presentación. Pero sí les voy a contar que ha tenido importantes direcciones en el Teatro Coliseo, ¿cierto?, de la misma ciudad de Buenos Aires, así como también en otros lugares del mundo, incluyendo un trabajo que realizó con la Orquesta del Nuevo Mundo, y que estoy muy contenta de saberlo, en el Teatro Regional de Rancagua de Chile. Así es que Marcelo, por favor, cuéntanos cómo están las cosas por el otro lado de la cordillera, en mi caso, y la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Pamela. Sí, efectivamente, desde Buenos Aires, aquí un cordial saludo para todos y todas, un agradecimiento especial para Elena, la Cátedra Eduardo Mata, la Universidad Nacional Autónoma de México, por propiciar este puente de comunicación y de compartir bueno, nuestras experiencias en esto que va de la pandemia, y un saludo afectuoso para los destacados colegas que comparten esta charla. En el Teatro Colón de Buenos Aires, justamente, como el resto de los teatros en esta parte del mundo, digamos nuestra temporada que va de marzo a diciembre, en 2020 estaba por comenzar con una producción de Nabucco, que debió suspenderse el día del ensayo general debido a la implementación, al dictado del aislamiento social preventivo y obligatorio aquí en toda la República Argentina. Y durante todo 2020, toda la actividad de los cuerpos estables, es decir, del Teatro Colón, tanto sus orquestas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Estable del Teatro Colón, el Coro Estable, desde ya el Coro de Niños, y por supuesto nuestra escuela, el ISA, el Instituto Superior de Arte, que es la escuela del Teatro Colón, donde se forman tanto los cantantes, bailarines, por supuesto hablando también de la compañía de danza del Teatro Colón, y desde ya se forman los directores de escena, directores musicales, preparadores musicales, instrumentistas que conforman la orquesta académica del Instituto Superior. Todo este conglomerado artístico y
esta masa de personas, pasó al ámbito virtual, a través progresivamente de ensayos, del restablecimiento de las clases, de llevar todo el mundo artístico al formato virtual, aprovechando también para difundir, en el caso del teatro, todos los domingos por streaming, recurriendo al archivo histórico de producciones históricas del teatro, y progresivamente sumando otras tareas. Hay que decir que durante 2020, por ejemplo, gran parte del personal, incluso técnico del Teatro Colón, participó de actividades sociales y sanitarias fuera del ámbito del teatro, asistiendo en centros vacunatorios, centros de testeos, distintos, prácticamente un centenar de personas, muchas de ellas también pertenecientes a los distintos talleres que conforman la parte técnica del Teatro Colón, participaron de estas actividades. Y por supuesto hubo que repensarnos en todo el año 2020, repensar estrategias, repensar formatos creativos para volver a conectarnos con la esencia del teatro, que es mantener el vínculo con nuestro público y desde ya formar futuros públicos. Y para ello, bueno, hubo distintas experiencias. Hoy quería comentar una de ellas, que se denominó Casas de Ópera, y en la cual cantantes, algunos pertenecientes a la especialización superior en el Instituto Superior y otros cantantes habituales de las distintas temporadas que conforman la temporada lírica del teatro, dirigidos por bueno, especialistas, directores de escena y musicales aquí ligados al teatro, tuvieron que afrontar no solamente el canto, sino ser sus propios caracterizadores, vestuaristas, escenógrafos, iluminadores. ¿Por qué? Porque para hacer distintos tipos y experiencias de video, bueno, tuvieron que hacerlo lógicamente aislados y en confinamiento y cada uno desde su casa. Quería empezar esta charla compartiendo uno de estos videos. Dura 4 minutos, pero va a ser suficiente ver el comienzo de una adaptación de un aria célebre de Händel, que si nos permiten podemos compartirla. Y así, durante el año pasado, esta experiencia, que fue piloto, se sumó prácticamente una decena
de expresiones de este tipo. Gracias por compartir este primer video. Y este año 2021, al cumplirse un año desde que se dictó el primer confinamiento, en marzo de 2021, y coincidiendo con la conmemoración del centenario de nada menos que de Astor Piazzolla, de quien en marzo se cumplió 100 años de su nacimiento, el Teatro Colón volvió a abrir sus puertas en forma presencial, y lo hizo justamente con un festival Piazzolla, donde, bueno, por supuesto el tango y todo el repertorio académico y sinfónico de compositor argentino tuvo protagonismo en 8 funciones, que se dieron con un aforo ya del 30% del teatro. El teatro cuenta con casi 2.500 localidades sentadas y suma unas 500 de pie, por lo cual el comienzo de la temporada musical se dio justamente, como digo, con aproximadamente un 30%, desde ya que muchas de las especificaciones del protocolo coinciden con lo que los colegas previos han comentado. Por supuesto, el distanciamiento en el teatro se ha retornado con un testeo semanal o quincenal, de acuerdo a si pertenecen a las orquestas, a la compañía de danza, o en este también son cantantes. Para cada uno de ellos hay una particularidad en el protocolo, y desde ya en los ensayos. A partir de entonces también se realizaron 10 conciertos, o mejor dicho, 6 conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Estable del Teatro Colón, y precisamente esta semana retorna el ballet con un programa también centrado en la figura de Astor Piazzolla. A su vez, la temporada lírica retomó en el teatro, recurriendo al origen del teatro musical, y para ello la dirección artística del teatro pensó en la figura de Claudio Monteverdi, justamente que coincide su producción con la apertura de lo que es el teatro público, allá en la Venecia de comienzos del siglo XVII. Y por supuesto, como la programación, cada uno de los eventos no puede tener una duración mayor de 1 hora 30, y por supuesto sin intervalos, y además teniendo en cuenta que las puestas en escena deben respetar cierto distanciamiento, y que no haya por supuesto un contacto estrecho entre los cantantes, que a su vez los cantantes han debido ensayar con mascarilla, pero no así por supuesto en este caso las funciones, y que en el foso se está permitiendo un máximo determinado de instrumentistas, que tiene que ver también, sean instrumentos de arco o sean instrumentos de viento. Para los instrumentos de viento coincidiendo con lo que hemos visto que comparten los colegas, también se usan las mamparas divisorias, y en el foso se ha privilegiado una ubicación especial que tiene que ver con la utilización asimismo de los palcos laterales para los metales en este caso. Y vamos a ver un video de 1 minuto justamente del primer título que dio vuelta a la ópera El Teatro Colón. Terminando un ensayo musical previo a la preparación final de Altricanti, 3 breves historias en música de Claudio Monteverdi, que reúnen un ciclo de maravillosos madrigales pertenecientes al libro octavo, y otros extractos que junto a Pablo Maritano ha elaborado una dramaturgia en torno a madrigales guerreros y amorosos, básicamente historias de amor. La idea con Marcelo desde el principio fue generar esta especie de retablo, ¿no? O sea, son distintos fragmentos que no están per se conectados entre sí y funcionan como una especie de gran glosario de la obra periférica a las óperas de Monteverdi. Se ha conformado un equipo de lujo. Este teatro es un teatro de una altísima calidad, quiero decir, y es un placer para todos los que estamos
involucrados. Estos ensayos, o mejor dicho, los protocolos que vinimos adoptando en el comienzo de la presencialidad, se han fortalecido, nos han demostrado que hacer teatro musical es seguro. La producción que acabamos de ver se llevó a cabo en 4 funciones, donde no hubo un solo contagio. Realmente es la muestra cabal de que la ópera, el teatro musical, la música sinfónica puede hacerse en un marco de seguridad y puede programarse teniendo los recaudos correspondientes. Por supuesto que también el desafío es no solo restablecer nuestro público habitual, sino llegar a otro público, ¿sí? A un público joven que el formato virtual nos ha permitido quizás traspasar una frontera que el ámbito presencial, y en este caso del Teatro Colón, quizás para un público más joven, era un límite en algunos casos, y el poder llevar ópera en formato virtual nos ha permitido llegar justamente a atravesar esa frontera. Y hoy por hoy ese es un gran desafío para nosotros, incorporar a los jóvenes, incorporar a otros públicos vinculados a veces al teatro de prosa, pero no al teatro musical, otro público vinculado a expresiones musicales más de vanguardia o contemporáneas, pero no asiduas a la ópera o al repertorio sinfónico más tradicional. Y creo que este desafío que hemos vivido en este último año conlleva también estas posibilidades de mejora, digamos, y de realmente poder sumar nuevos públicos. Voy a dejar con un último video que ha sido justamente otro gran hito, que es, como todos sabemos, la industria cultural ha sido muy golpeada, fue muy vulnerable en todo este año y medio de pandemia. Por supuesto que no tanto los elencos estables que pertenecen a una estructura, en este caso como un teatro público perteneciente a la ciudad de Buenos Aires, pero sí el sector cultural más independiente, o el sector, llámese, de cantantes que son convocados puntualmente para distintas producciones, ha sido el más golpeado, y es el que vive este reencuentro con el público, este volver al escenario, volver a escuchar a sus colegas par a par, realmente con la fuerza y con la convicción de que tenemos que seguir en este camino, y tiene que hacerse desde el teatro público, desde todos aquellos que conformamos la cultura del teatro musical, todo lo posible para seguir adelante y demostrar que puede hacerse en un marco de seguridad y programarse ya para los próximos meses o para la próxima temporada con la seguridad de que esto sea así. Vemos este último video y agradecerles, bueno, también a todos por poder compartir esta experiencia. Volver a estar en el escenario del Teatro Colón es una felicidad enorme, un placer inexplicable. Una de las cosas fantásticas que tiene este regreso es justamente poder estar en el escenario con el público. Esta propuesta artística en realidad no es una ópera, sino que es la reunión de varios madrigales amorosos y guerreros de Claudio Monteverdi. Es siempre un trabajo en equipo, porque en los madrigales justamente lo que se necesita es la absoluta concertación, es escuchar al colega con el que estás cantando. Quiero invitarlos, vengan al teatro. Ojalá puedan venir todos a ver Altricanti. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y qué importante también, vamos a abrir después una conversación respecto a los públicos
y respecto a las estrategias de cómo podemos lograr cautivar o mantener, ¿cierto?, a estos públicos nuevos que tal vez se generaron con estas estrategias digitales. Como dicen en inglés, last but not least, vale decir último, pero al final, pero no último, ¿no? Nos queda un exponente más de nuestro primer círculo, ¿cierto?, de presentaciones. Esta vez estamos con Eduardo José Méndez Lozada. Eduardo, bienvenido. Entiendo que estás en Venezuela, ¿no? Así es que muy contentos de poder estar teniendo esta conversación desde distintos puntos cardinales del globo. Eduardo, te voy a presentar para después pasar a tu charla. Eduardo desde el año 2008 es director ejecutivo de la Fundación Musical Simón Bolívar, es violinista también formado en la metodología del sistema. Tras 12 años de trabajo al lado del maestro José Antonio Abreu, se ha hecho acreedor de una vasta experiencia profesional que le ha valido para impulsar y promover las políticas de inclusión, igualdad y solidaridad, bases ineludibles en el trabajo social que promueve el sistema. Ha participado en innovadoras propuestas de creación y promoción de políticas públicas, recaudación de fondos, coordinación de proyectos de infraestructura para salas de concierto de la última generación, planificación y coordinación de giras nacionales e internacionales con diversas orquestas y ensambles musicales en distintos circuitos, niveles de promoción y difusión bajo la metodología del sistema, entre otros. Eduardo, bienvenido y dejo la palabra para que puedas comentarnos un poco más sobre cómo ha sido la experiencia en Venezuela y en particular en tu trabajo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Agradezco a mis colegas, a mis compañeros que están acá también, a Pamela, por supuesto, por esta amable presentación. Y en especial quiero dar un agradecimiento a la cátedra Eduardo Mata. Eduardo Mata fue para el sistema de orquesta y sigue siendo, por supuesto, una figura muy importante para nosotros. Un maestro que fue el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar durante muchos años y que dejó pues en nuestro país y en nuestra institución un legado muy importante. Así que muy orgulloso de estar acá y gracias de nuevo por esta invitación. En cuanto a la situación de Venezuela y el sistema de orquestas en particular, en relación a todos estos hechos de la pandemia, todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos tiempos, pues debo decirles que en nuestro caso es bien complejo, pues no solamente manejamos un espacio, sino esto es un sistema mucho más complejo que abarca todo el país. Y en consecuencia, pues la consecuencia también ha sido mayor en todos estos ámbitos, ¿no? Pero también las oportunidades son mayores en relación a esto. Tenemos una breve, les voy a dar una pequeña breve reseña de lo que es el sistema de orquesta, una organización social que tiene por objeto el acceso de la música, dar acceso de la música a través de la práctica colectiva en los formatos orquestales y corales. Y fue fundada por el maestro José Antonio Abreu en el año 1975. Esto es una organización que está distribuida a lo largo y ancho del país, tiene hoy por hoy más de 1 millón de niños inscritos y 443 centros educativos. El sistema de orquestas, además de ser una institución formativa, es una institución que se dedica a la parte artística con el más alto nivel posible de la música que se pueda lograr y encontrar en todos y cada uno de los niños y músicos que forman parte de este sistema. En ese particular, debo decirles que los 443 núcleos que nosotros tenemos, cada uno de ellos es una sala de conciertos. Y son los espacios que nos permiten a nosotros mantener ese contacto con las comunidades de manera diaria, es llevarle la música a las comunidades. Y ciertamente esta situación de la pandemia, pues nos ha golpeado muchísimo en torno a ese proceso en específico. Decía hace rato Félix, que toda esta situación ha atentado contra la colectividad o contra el hacer las cosas en colectivo. Y ciertamente estoy completamente de acuerdo contigo, Félix, es absolutamente negativo ese proceso, pues nos impide desarrollar lo que es la música, que esencialmente
exige ese contacto humano, esa relación entre las personas, no solo de los ejecutantes, sino con el público. Y eso es algo que a nosotros también, sin duda, nos ha afectado, no solo en nuestra sala principal de conciertos, sino en todo lo que abarca el país. Lo que tiene que ver con el inicio de la pandemia, coincido con ustedes, el 13 de marzo fue la fecha para nosotros, la fatídica fecha en la cual tuvimos que cerrar la sala de conciertos. Teníamos una novena sinfonía de Beethoven que se iba a ejecutar en vivo y directo y tuvimos que suspenderla el día antes del concierto. Eso fue algo que obviamente nos causó a todos nosotros pues, un estupor y una situación de lamento terrible, pero bueno, hay que adaptarse, hay que convertirse en resilientes y avanzar siempre. Nosotros teníamos en un proyecto anterior de generar la sala virtual de conciertos del sistema. Y esta sala virtual de conciertos del sistema, pues fue la que nos permitió a nosotros salir al aire prácticamente y el día inmediato siguiente, el día 14, donde estrenamos la sala virtual de conciertos. Esta sala que viene a convertirse en un mecanismo de comunicación entre lo que hacemos en el sistema y nuestros públicos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes. Esta pandemia generó un aislamiento de muchas personas y nosotros a través de la sala tratamos de mantener a la gente conectada. Y era impresionante cómo a lo largo de los días de los conciertos que transmitíamos, la gente se incorporaba, la gente venía, la gente se conectaba, nos mandaba correos, nos mandaba comentarios en las redes sociales, etcétera, acerca de nuestros conciertos. Y fue algo que realmente fue importante. Ahí nosotros tuvimos que retomar música de nuestros archivos. Tenemos un archivo muy vasto de muchos años que se ha venido grabando en el sistema y pudimos sacar al aire varios conciertos de este archivo virtual que nosotros tuvimos, pero hasta el mes de septiembre del año pasado, donde comenzamos a hacer una serie de grabaciones de conciertos sin público. Ya había cierta flexibilidad para por lo menos poder juntar a algunos músicos en nuestros escenarios y empezamos a hacer una serie de grabaciones profesionales con ellos en las salas para poderlas transmitir virtualmente de igual forma y poder de esa manera llevar nuevos productos, ya no solamente hablar de lo que se había hecho, sino hacer nuevos productos, algo también muy motivacional para los músicos que pudieron por fin volver a juntarse y a empezar de nuevo a hacer música juntos. Después de esto, debo decir que tuvimos un pequeño repunte del virus y tuvimos que bajar un poco nuevamente la actividad hasta que finalmente a principios, o sí, vamos a decir el primer trimestre, al final del primer trimestre de este año, pudimos retomar nuevamente nuestras actividades musicales, como a través de, como todos ustedes también lo dijeron en sus exposiciones, con los procesos de bioseguridad, informando mucho a la gente, atrayendo a la gente para que se sintieran en confianza, mostrándole todo lo que se estaba haciendo para que la gente pudiese venir. Y comenzamos a hacer conciertos con públicos reducidos, por supuesto. Empezamos un 30% del aforo, luego 35%, 40%, ahora vamos por el 50% del aforo, manteniendo, como les dije, las medidas estrictas. Pero además de esto, a nivel de escenario, como también lo decía por allí José Julio, la adaptación de los repertorios fue algo fundamental. Poder volver a hacer música de menor formato, poder adaptar, incluso hacer música que quizás de hace mucho tiempo no se hacía, pero que en estos momentos era un clamor de la gente volver a escuchar y de los músicos volver a tocar. Y por eso lo decidimos hacer así, adaptándonos nuevamente a todas estas necesidades nuevas que nosotros estamos viviendo. En el país, al mismo tiempo, se empezó a hacer lo mismo. Empezamos a hacer actividades al aire libre, en plazas, en los mismos núcleos, en sus áreas destinadas para conciertos con pequeño formato, grupos, ensambles de menor
menor tamaño para que pudiesen convivir en un mismo escenario. Empezamos a hacer conciertos, incluso hicimos hasta unos conciertos completamente abiertos a la gente sin ningún tipo digamos, de resguardo, eran completamente al aire libre, exclusivamente para poder retomar la actividad y mostrarle a la gente en estos espacios en todo el país cómo era esa posibilidad de retomar las actividades y por supuesto, como les digo, mucha información acerca de las medidas de bioseguridad y de la importancia que era para los niños y los jóvenes también ser escuchados, para nuestras orquestas, para nuestros coros, ser escuchados y poder de alguna manera sentirse que estaban trabajando y que estaban haciendo. Lo que hace el sistema de alguna manera, además de su proceso formativo, cuando produce sus conciertos, es un servicio público. Y en estos momentos, todo esto que nosotros venimos haciendo hacia la gente también es muy motivacional, muy motivador. Yo pienso que mucha gente que estaba, las personas un poco mayores en edad, que estaban un poco encerrados en sus casas, etcétera, etcétera, a través de estos mecanismos virtuales que les mencioné, de la sala virtual, y a través de todos estos microconciertos que empezamos a hacer en distintos espacios al aire libre, se sintieron muy tomados en cuenta. Y eso es algo que para nosotros pues es fundamental, pues es parte de la esencia de lo que nosotros trabajamos en el sistema. Todo lo que se dio acá tuvo la necesidad también dentro del, aunque yo sé que no es el tema en específico, pero de la parte académica, también se desarrolló de manera virtual. Tuvimos la entrega de equipos de tecnología para que los niños y los jóvenes en sus casas se pudiesen conectar para ver los conciertos y también para recibir las clases, ya que en virtud de que las clases presenciales pues no se pueden hacer, tuvimos entonces que adaptarnos a esto y generar los protocolos a través de lo que son el Google Classroom y distintas aplicaciones que empezamos a utilizar para poder realizar las clases. No solo de nuestros maestros en Venezuela hacia Venezuela, sino que esto sirvió como una oportunidad para que muchos maestros internacionales de los distintos conservatorios importantes del mundo que tienen relación con el sistema se abocaran a enseñar por la vía virtual usando esta misma plataforma de Zoom, por ejemplo, y dando la clase atendiendo a los profesores y a los jóvenes más avanzados de educación en el sistema y pudiendo aprovechar de esta manera ese encierro en la parte de formación, en la parte de la práctica, en la parte del estudio. Por supuesto, bueno, además está decirles, como todos mis compañeros los dijeron, un proceso de desinfección permanente y constante, un proceso de vacunación que se hizo a todos los músicos, a los cantantes, a toda la plantilla del personal que labora en nuestros espacios, para de alguna manera generar mayor confianza y poder de esta forma también apoyar que la gente pueda retornar con esa seguridad y con esa tranquilidad a ver conciertos y a seguir apoyando a nuestros músicos. Desde mayo del 2020 digamos, se hizo en esta vía de la nueva normalidad, como les decía, empezamos pues a hacer todo, desde el 2021. Comenzamos en la vía de todos lo que son la realización de una agenda mucho más estable de conciertos, ya con una, digamos, adaptados a estas necesidades, pero con una agenda de conciertos mucho más preestablecida, con ya unos retos artísticos importantes, al punto que logramos hacer en todos los espacios nuestros, ¿verdad? Los desarrollo y la actualización de los protocolos. Ustedes saben que estos protocolos incluso han variado un poco desde que empezó. Bueno, la adaptación a todos los últimos avances en materia de bioseguridad, de desinfección, se reactivaron las taquillas, se reactivaron la venta de boletos, la gente empezó a acudir masivamente a comprar los boletos, pues por supuesto el mantener todos los espacios siempre muy limpios, muy ventilados, bueno, para generar estas características de seguridad y sobre todo de confianza, ¿verdad? Y esto, por supuesto, a nosotros nos ha llenado de mucho orgullo, pues la respuesta que hemos recibido de la gente ha sido bastante interesante.
En junio de este año, por ejemplo, hicimos un concierto gigantesco al aire libre con unos mapping abiertos al público, de manera que la gente pudiera empezar a recibir ese llamado como especie de campaña para que la gente pudiese devolverse al teatro, devolverse a los conciertos y no, sin importar el lugar donde estuviesen, pudiesen recibir ese mensaje para retornar. No es fácil, luego de esta situación que ocurrió, poder hacerlo, pero de alguna manera nosotros tratamos, en la medida de lo posible, de que la gente se sienta tranquila y en confianza. ¿Cuáles son los retos para mí, las perspectivas de todo esto que ha pasado y hacia el futuro, que es lo más importante? ¿Cuál es nuestra proyección? Yo creo que seguir promoviendo la confianza, no solo de nuestros públicos, sino de nuestros aliados, muchos aliados, sponsors, gente que de alguna manera siempre ha estado incluso allí con nosotros, que quizás durante estos tiempos de pandemia, no sé si a ustedes les pasó, pero en muchos lugares sí pasó, que muchos estuvieron un poco confundidos y quizás con la baja también de las operaciones económicas, pues mermó en algunos casos el apoyo económico a ciertas organizaciones. Yo pienso que este es el momento para cautivarlos nuevamente, para ser innovadores con ellos, ser creativos, para que ellos puedan seguir apoyando y venir nuevamente a continuar con ese trabajo que venían haciendo. Adaptar los repertorios, ya lo hemos dicho, pero es algo fundamental. Yo creo que incluso es una oportunidad para la creación de nueva música adaptada a esta nueva realidad. La autosostenibilidad financiera tiene que venir dada sin duda de nuevas fuentes. Ya sabemos que las fuentes tradicionales que venían sosteniendo esto, pues si bien es cierto, siguen siendo nuestros principales aliados, tenemos también que empezar a innovar y a buscar nuevas fuentes. Yo pienso que en la virtualidad podemos encontrar algunos aliados allí en esta situación, aunque yo estoy de acuerdo también con lo que nos decía Félix, de que nada supera la presencialidad. Yo estoy de acuerdo completamente, pero sí creo que en la virtualidad podemos tener una oportunidad de por lo menos proyección, de mercadeo, de hacer cosas nuevas para atraer nuevos públicos, nuevos inversionistas, nuevos patrocinantes. Y creo que eso sería algo importante que le podemos agradecer a esto. En todas las cosas negativas siempre hay que buscar una oportunidad. Y yo creo que eso podría ser una de esas oportunidades. Para eso, yo creo que también lo dijo por allí, creo que José Julio lo mencionó, las visitas a los distintos espacios de los teatros. Eso es algo que nosotros hemos estado haciendo, trayendo a la gente de los distintos sectores económicos, sociales, las distintas fuerzas vivas, académicos del país, para que se reencuentren un poco con esto. Esa campaña de Volver a Verte que decías tú por allá en México, creo que es algo similar, sin el nombre como tal, pero que lo hemos estado haciendo porque creo que es el momento de moverse, es el momento de reactivar a la gente para esto, y creo que esos son para nosotros los retos para, en perspectiva, poder llegar no solo a donde veníamos, sino incluso avanzar aún más, tomar esto como un reimpulso para todas las actividades, tanto orquestales, corales, sociales, que hemos tenido. Por ejemplo, una de las cosas que no mencioné, pero que creo que es fundamental, que lo dijo Marcelo. Marcelo dijo que el personal del Teatro Colón había participado en jornadas sociales, que eso había sido algo que había sido completamente nuevo. Bueno, en el caso de nosotros también ha sido así, algo que ha sensibilizado muchísimo a la gente. Y yo creo que esas jornadas de sensibilización, hasta de vacunación, hemos hecho en nuestros espacios. Y yo creo que esa sensibilización es muy importante y nos ha unido aún más en estos momentos. Yo creo que eso es una de esos retos que tuvimos, que ahora en perspectiva le podemos sacar muchísimos frutos. Así que bueno, yo pienso que en términos generales esta situación a todos nos ha golpeado, pero también nos ha enseñado mucho. Y este espacio que estamos teniendo acá, como muchos otros que seguramente se abrirán, son fundamentales para intercambiar, para tener ideas entre todos de cómo poder mejorar, y también para entender los fenómenos que todos estamos viviendo, porque de ahí yo les confieso, yo he aprendido muchísimo escuchándolos, y creo que esa es la línea, poder interactuar, entrelazarnos para poder avanzar siempre hacia el futuro, siempre tomando lo positivo, siempre
dejando atrás lo negativo y avanzando hacia lo positivo, viendo las oportunidades que tenemos, estos retos y poder desarrollarnos en perspectiva, como lo dice muy bien el nombre de este encuentro, para poder nosotros avanzar siempre hacia el futuro. De acuerdo, Eduardo, con tu mensaje. Hace unos meses atrás, si hubiésemos tenido esta conversación, posiblemente hubiésemos estado preguntándonos cómo volver a abrir, ¿no? Cómo volver a encontrarnos con el público. Hoy día estamos en otra situación. Me alegra saber que en todos nuestros países la situación sanitaria avanza, pensando en las posibilidades de trabajar, ¿no? No solamente de crear una experiencia artística, sino que también, como alguien lo nombró por ahí, de una situación que ha sido tan crítica para el mundo de los artistas, de los creadores, del espectáculo. Yo sé que en diversas organizaciones como las de ustedes, en muchos casos, quienes trabajan, ¿cierto?, en los coros o en los ensambles son personas que de alguna forma están contratadas por algún sistema más fijo, pero también hay muchos otros, ¿cierto?, que han debido reinventar sus posibilidades y capacidades para poder seguir adelante. Bueno, a ver, empecemos con la parte más dinámica, ¿no? Con la conversación, con poder escucharlos respecto a distintas perspectivas. Yo tomé aquí algunos apuntes. Creo que hay conceptos que se han ido repitiendo de alguna forma u otra. Todos nos comentaron sobre protocolos, ¿no? Todos comentaron sobre formatos más flexibles, y tengo la impresión de que también todos de alguna forma tuvieron alguna experiencia de formato hacia lo digital, ¿no? En algunos de ustedes con plataformas más consolidadas, en otros, digamos, con experiencias más de vanguardia, en fin, todos encontramos que en algún formato la digitalidad fue en algún momento un espacio de salida y de mantenernos vivos y vigentes. Félix partió diciendo en algún punto, queremos dejar súper en claro que la presencialidad es lo que nos importa y donde vamos a poner el foco, y que vemos a la digitalidad como un complemento, ¿no? Interesante y importante, más nuestra actividad es en vivo, es presencial. En algunos momentos de la pandemia todos pensamos que el mundo iba a ser híbrido, ¿no? Íbamos a terminar con nuevos modelos de hacer las cosas en el ámbito de las perspectivas. Yo hoy día quiero preguntarles a ustedes dónde nos situamos entonces con estos dos lenguajes, dónde están las perspectivas de trabajo en un momento de apertura, en donde ya estamos funcionando con nuestros espacios, con nuestros espectáculos. ¿Dónde queda ahora la digitalidad? ¿La digitalidad es algo que va en un contexto híbrido? ¿Es algo que queda para el fomento de la estrategia de los nuevos públicos, de las audiencias más jóvenes, como decía Marcelo? Digamos, ¿cuál es la estrategia asociada al formato digital en estos contextos en donde estamos trabajando en un formato presencial y digital? ¿O no? ¿O solamente nos vamos a quedar con el presencial? ¿O qué valor vemos en este contexto en continuar con esas alternativas digitales? No sé, abro la palabra, quien quiere comenzar, pueden, si quieren levantan me indican y yo les voy dando ordenadamente el turno. Marcelo, ¿ok? Marcelo y Félix, vamos. Vamos, Félix, vamos. Adelante, adelante, Félix. Sí, sí. Muchas gracias. Nosotros estamos reforzando muchísimo todo lo que tiene que ver con los contenidos digitales. Al decir reforzar, quiero decir que nosotros no estábamos muy puestos al día en este ámbito. Son de estas cosas que nos pasa a las instituciones grandes, que a veces administrativamente, por muchas razones, tienes más problemas de gestión que una institución pequeña que puede tener más facilidad y más flexibilidad para implementar técnicas. Pero justamente además con las ayudas de la Unión Europea que hay, del Fondo de Resiliencia, que se están empezando a abonar ahora, España ya ha recibido un importante fondo, básicamente obviamente para la iniciativa privada, pero una de las líneas de trabajo fundamentales es digitalización, modernización, puesta a disposición de contenidos digitales para el público. Pero yo, en mi, digamos, posición personal, insisto, sabemos que tenemos que generar más contenidos, pero hay una serie de elementos que me parecen muy importantes. En primer lugar, el modelo conlleva también una cuestión de valor añadido. Veamos, por ejemplo, el modelo que todos nos fijamos, que es el Digital Concert Hall de la Filarmónica de Berlín. Digital Concert Hall es el verdadero escenario virtual sobre contenidos tradicionales. Lo que vemos son conciertos.
Eso ya lo hizo Herbert von Karajan con aquellos famosos grabaciones maravillosas que en el fondo eran falsas, eran tomas montadas, pero ya estaba apuntando por ahí. Pero detrás de Digital Concert Hall está Panasonic, está Sony, y hay un proceso de comercialización muy importante. En segundo lugar, hay un elemento que creo que en nuestro mundo es esencial y que muchas veces se olvida, que es todos los derechos que tienen que ver con la propiedad intelectual. Aquí ha habido casos. En España, alguna orquesta puso en YouTube con centenares de miles de oyentes sin cuidar cuestiones relacionadas con el alquiler de materiales o de partituras y cosas por el estilo. Y ese asunto no está aún suficientemente desarrollado y suficientemente resuelto. Ojo a ese tema. En tercer lugar, me parece que puede ser un elemento importante para atraer público, pero yo quiero que ese público después tenga la experiencia de la música en vivo, porque la música en vivo, y aquí hay con nosotros en este panel algún compositor, está pensada con unas condiciones acústicas y con una generación de una estética musical que tiene que ver con los instrumentos, tiene que ver con las acústicas. Y todo esto en el ámbito de la digitalización, obviamente, no voy a decir que se falsee, pero bueno, se puede manipular. Por lo tanto, creo que, y Pamela lo has dicho perfectamente al principio de ahora de tu exposición, es la convivencia, no la sustitución, la convivencia. Yo me gustaría pensar en la utilización de los métodos audiovisuales para ganar al público a la experiencia de la música en vivo y no para sustituirla. Y todos nosotros tenemos la experiencia de ver al público no habitual llevarse una decepción en un concierto porque aquello no suena igual que un disco. Esto ha ocurrido, hemos generado una dimensión de la escucha no siempre real. Los realizadores de televisión suben la toma del instrumento que enfocan y por lo tanto uno tiene una percepción sobre ese instrumento que no es la que tiene sobre cuando está en público. Por lo tanto, me parece que todo esto ha llegado para quedarse, que tenemos que estar preparados, que tenemos que tener contenidos a disposición y contenidos de calidad, pero que nuestro objetivo va a seguir siempre el contacto directo con el público. Es una opinión personal. Bien, Marcelo. Sí, bueno, coincido con Félix. Por supuesto que nada en nuestra especificidad, en la danza, en la ópera, en el concierto sinfónico, nada reemplaza la presencialidad y el contacto uno a uno con el colega, con el artista y con el público, nada en absoluto. Pero puede complementarlo. El formato virtual puede complementarlo y puede transformar un desafío también en una oportunidad. En este caso, lo que yo referenciaba es la oportunidad, bueno, de tocar a través de las redes sociales, a nuevos públicos y de atraerlos hacia el teatro. Y por otro lado también el desafío, la oportunidad de tener contenidos, como dice Félix, que nutran eso, porque realmente hay que pensar los contenidos digitales específicamente, ¿sí? Una cosa es transmitir, dar por streaming un concierto, una ópera, un ballet, que bueno, el teatro siempre lo viene haciendo en los últimos años, pero otro tema también es pensar específicamente un área diseñada para sostener contenidos virtuales, y así como Eduardo, la sala virtual que han tenido y que se presenta algo muy bueno, digamos, ya lo tenían pensado, a nosotros nos ha tomado desprevenidos justamente en ese aspecto, pero así como en el propio instituto, por ejemplo, si bien en el año 2020 pasó al formato virtual todas las asignaturas, tanto prácticas como conceptuales o teóricas, bueno, hoy continuamos en un sistema mixto, donde todo lo que es práctico se hace en forma presencial, pero aquello que puede sostenerse en forma virtual va a continuar de esta forma, y realmente se facilita en algunos casos, ¿sí? Bueno, quizás eso en cierta forma, no todo por supuesto, puede traspolarse también al ámbito del espectáculo artístico. Bien, ¿alguno más quiere complementar algo respecto a esta función de lo híbrido, lo digital y lo presencial?
Sí, yo, bueno, Gracias, yo Julio. quisiera también complementar, gracias, Pamela. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la virtualidad llegó para quedarse, de alguna forma, ¿no? Pero, por supuesto, de ninguna manera es lo que estoy completamente de acuerdo, la virtualidad no reemplaza a la experiencia de comunicación que es la música, ¿no? Entre músicos y entre el público, eso es, creo que coincidimos, que es irreemplazable. Pero bueno, en efecto, no podemos dejar de mencionar las ventajas, ¿no? Más allá de todas las desventajas que tiene lo virtual, las ventajas, y creo que una de las principales, como han mencionado mis colegas, es el acercamiento a nuevos públicos, ¿no? Y el alcance que puede tener todos estos materiales, pues a nivel global, ¿no? A través de la red. Entonces, sí estamos, bueno, pues ahorita llegando a un modelo híbrido, donde pues digamos, si tenemos los programas con aforos reducidos, bueno, acceder a grabaciones de mucho mejor calidad para poder transmitirlas, ¿no? De alguna forma, eh, ahí estamos abarcando esas dos partes, ¿no? Se dio el concierto, o sea, tener esos conciertos presenciales y que al mismo tiempo se puedan transmitir virtualmente, ¿no? Ya sea por streaming o más adelante. Pero más allá de eso, creo que también la virtualidad tiene que ir encontrando nuevas formas de producción artística, ¿no? Que desde la concepción de los proyectos se conciban de esa manera. Y en ese sentido quisiera ponerles un ejemplo de un proyecto que se pudo realizar el año pasado en colaboración con el Festival Cervantino y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC, ¿no? Que es, como les comentaba, uno de los elencos estables, bueno, del instituto, ¿no? Que se dedica a la música contemporánea. Y junto con la Compañía Nacional de Teatro, que también es otro elenco del IMBAL, se realizó Don Perlimplín de Bruno Maderna, que era originalmente una ópera radiofónica, ¿no? Fue el centenario de Bruno Maderna el año pasado, pero ahí se hizo, no solo se hizo la obra y se grabó desde el palacio, ¿no? Sin público, sino que se realizó toda una producción pensando en la pantalla, ¿no? O sea, de alguna forma para eso se transformó en un set de televisión. Entonces, pues era muy curioso estar ahí porque si uno lo veía desde ahí, pues no entendías nada, ¿no? O sea, la única manera de entenderlo era a través de la transmisión, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy buena. Por cuestiones de derechos no pudo quedarse ya mucho tiempo, pero bueno, sí hay la idea de volverlo a hacer y de buscar y de transitar hacia producciones también de este tipo, ¿no? Que de alguna forma la virtualidad te abone algo que no te daría la presencialidad de alguna forma. Yo creo que también en eso puede contribuir bastante las nuevas tecnologías y pues sí, de alguna forma que si vas a ver algo virtual, en serio te dé algo que no podrías obtener de ninguna otra manera, ¿no? Por supuesto, esto a la par de este modelo híbrido, ¿no? Hay muchas maneras diferentes de hacerlo, pero yo creo que sí tendríamos que repensar, y esto es algo pues, que se tiene que repensar desde los equipos creativos, de los creadores mismos, ¿no? Y que yo creo que sí es algo que nos está dejando la pandemia. Ok, gracias. Eduardo. Mira, yo pienso que el uso de la tecnología, efectivamente, aunque estoy de acuerdo con Félix de que es completamente insustituible la experiencia en vivo. Yo creo que la tecnología nos viene a dar a nosotros acá una ayuda, nos viene a apoyar en un mundo donde la asistencia a los conciertos de música clásica cada vez ha sido más difícil, donde la generación de nuevos públicos o el desarrollo de nuevos públicos es un reto para todos. Creo que la tecnología, si bien es cierto, no debe, digamos, sustituir el en vivo, tampoco la podemos satanizar, sino al contrario, creo que debemos aprovechar lo que se pueda de ello. Creo que viene a ser un producto que nos va a ayudar a innovar, a hacer muchísimas cosas, a poder desarrollar distintas actividades de mercadeo, nos puede ayudar a atraer gente también a nuestra causa, incluso
nuevos patrocinantes. Yo creo que nosotros siempre hemos estado, es mi opinión muy particular, pero aunque son cosas incomparables y sin ánimo de competir, creo que la música popular siempre nos ha llevado una ventaja en todo esto, en todo lo que es el uso de la tecnología. Y no quiere decir con esto que se justifica que porque es un tipo de música y el nuestro es mucho más puro o más especial, no tiene nada que ver. Yo creo que todo con buen gusto se puede hacer y yo sí creo en las iniciativas que la tecnología nos pueda brindar en estos momentos y el apoyo y la ayuda que nos pueda brindar en estos momentos. Ciertamente vamos como les decía, sin querer sonar como que queremos evitar la parte en vivo, no, todo lo contrario. Sabemos que la parte en vivo es la fundamental, pero sí quiero abrir un poco la mente, tratar de que nosotros podamos abrir un poco la mente y nuestro público que nos está viendo lo pueda ver de esa manera, a explorar nuevas posibilidades en las cuales combinándolas con el buen gusto, con el desarrollo y la articulación de las distintas, digamos, personas que se desarrollan en el mundo de la tecnología, conjuntamente con la gente que se desarrolla como nosotros en el mundo del arte, de la música, podamos llegar a acuerdos interesantes que nos ayuden a esa mezcla y esa comunidad entre estos mundos, pero que hoy por hoy se encontraron por obligatoriedad, pero que yo creo que es una de esas oportunidades que tenemos que ver luego de esta situación tan lamentable que vivimos. Concuerdo contigo, Eduardo, inclusive pensar en la posibilidad que hoy día tenemos nosotros de poder estar compartiendo desde distintas zonas geográficas y que, bueno, juntarnos en presencial hubiese sido un poco más costoso, ¿no? Eh, Quiero pasar a otra pregunta y tal vez aquí, porque hemos hablado mucho de los espacios de la producción artística y de cómo cada una de sus organizaciones ha sabido ser resiliente, ¿cierto?, a este proceso de cambio y a la pandemia. Pero quiero hablar un poco más de ustedes, ¿ya? De ustedes en cuanto gestores, en cuanto directores, gerentes, digo, líderes, ¿cierto? Líderes que les ha tocado también estar en el momento posiblemente más difícil para las artes, que podríamos haber imaginado en nuestras cabezas, dirigiendo y tomando decisiones, ¿no? Y viviendo el día a día y nada, teniendo que sortear, ¿cierto?, un momento complejo para los artistas y para los públicos y para sus orgánicas. Desde ese lugar y desde el lugar de cada uno de ustedes, de su liderazgo, quiero preguntarles, y ojalá seamos breves para poder tener más tiempo de hacer otras preguntas, ¿cuál es para ustedes el aprendizaje más importante, una sola cosa que sacan de esta experiencia? Si pudiésemos llevar un poco esta idea de los retos y las perspectivas, ¿cierto?, que es la conversación de nuestro panel. Ustedes en cuanto líderes, gestores culturales, ¿cierto?, profesionales del mundo de la cultura, una experiencia que hayan sacado de todo este proceso y de todo lo que han vivido entre posiblemente aquel marzo del 2020, lo que todos pusieron como un hito de encierro, hasta lo que llevamos acá de la pandemia. Le pregunto, a ver, primero le voy a dar la palabra a José Julio. Uy, dije, que no me pregunte a mí primero, que no me pregunte a mí. No, esa es bueno, es una muy buena pregunta, es muy difícil, ¿no? Porque si no, tal vez resumir en un solo aspecto, yo creo que es un cúmulo de experiencias bueno, que hemos vivido, pero yo creo que sí resaltaría, bueno, es la capacidad de adaptabilidad, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Desde lo técnico, lo programático, lo artístico, pero sobre todo en la parte humana, ¿no? Porque yo creo que esto nos ha tocado de una manera muy particular a todos, ¿no? Y de muy diferentes maneras, ¿no? A veces, por ejemplo, al principio, pues la gente que de cierta edad o con ciertas comorbilidades era más vulnerable, ¿no? Entonces todavía fueron los primeros en salir de circulación temporalmente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Temas como que a veces, bueno, los niños dejaron de ir a la escuela, entonces tal vez ya no era lo mismo, o sea, no era tan fácil para alguien que tenía algún miembro de la orquesta, de alguno de los grupos vocales, que tal vez tenía que grabar desde casa, no era tan fácil porque la situación cambia. Entonces, yo creo que eso nos ha dejado mucho, poder ver cada situación muy particularmente
y priorizar el lado humano, ¿no? Porque más allá de si son de músicos, cantantes, artistas, creativos, funcionarios, gente de producción, pues lo primero es lo que nos ha tocado muy directamente, ¿no? Y obviamente eso, pues en el ámbito artístico se refleja de manera muy transparente también, ¿no? Entonces, y bueno, se nos vienen unos retos importantes porque ya con la vacunación o a veces la negativa de vacunación, que eso es otro problema que se nos viene, ¿no? Con cada etapa de la pandemia van surgiendo nuevas soluciones, pero también nuevos retos porque no siempre hay consenso en cómo se ven las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de salud o desde diferentes puntos. Entonces, yo creo que, digamos, para decirlo en una palabra y ya dar paso a mis colegas, yo diría la adaptabilidad y la parte humana, ¿no? Eso es como que yo creo que es lo más importante que nos ha dejado. Bien, sigo con Eduardo. Gracias. Bueno, yo pienso que sí, de todo esto ha habido muchos aprendizajes, sin duda, en todos los aspectos. Yo creo que en la adaptabilidad, como bien lo decían en las exposiciones anteriores, yo sí creo que hay muchas cosas nuevas, pero para mí uno de los principales aprendizajes ha sido el tema de la parte humana. Yo creo que esta situación ha hecho que nosotros descubramos muchas cosas de nosotros mismos, que entendamos mucho más a nuestro entorno, a la gente para la quien trabajamos, a nuestros artistas, a nuestros trabajadores. Yo pienso que esto ha sido una situación bien compleja para todos y que ha desenmascarado también todo aquello que teníamos quizás antes en la mente, de que teníamos que ser siempre los mejores conciertos, los mejores músicos, con una serie, una gama de cosas que hoy por hoy nos dimos cuenta que quizás no en todo momento son tan importantes. Y esto nos ha ayudado a tocar tierra, a bajar un poco la tierra también, a poder ser nuevamente compañeros, a poder entender los problemas del otro que van más allá de un tema laboral o un tema artístico y se convierte en un tema humano. Yo por lo menos hemos tenido que trabajar con mucha gente, ayudarla, darle la mano, darle una palmadita, seguir adelante, no te deprimas, esto es pasajero. Hay gente que se ha enfermado, que hemos tenido que ayudar, que apoyar, desde el punto de vista tanto clínico, médico, como también del apoyo humano. En fin, yo creo que esto ha sido un reto para todos que nos ha enseñado a integrarnos con esa sensibilidad propia de los artistas, que justamente se viene a manifestar de esta manera en estos momentos y creo que dentro de todo, como les decía, de todos los aprendizajes para mí, este ha sido uno de los más importantes. Muchas gracias, Eduardo. Concuerdo, los aspectos humanos, ¿no? El poder encontrarnos. Le doy la palabra a Félix respecto a tus Gracias, Pamela. aprendizajes. Coincido en esta capacidad de adaptabilidad, este concepto que se utiliza ahora como la resiliencia, ¿no? Poder encontrar lo mejor a ti mismo para salir adelante, pero esto probablemente sea común a todos, pero me gustaría destacar algo, por lo menos que yo he vivido, y que seguramente ustedes también puedan compartir porque todos están en una situación parecida, que es la vocación de servicio público. Reforzar la vocación de servicio público. Entender que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gente. Estamos prestando un servicio tan esencial como muchos otros. Estamos garantizando un derecho, en nuestro caso constitucional, que es el del derecho al acceso a la cultura. Siempre he querido que la vocación de servicio público estuviese presente en mi trabajo como gestor de instituciones culturales y en esta ocasión he sentido la necesidad de reforzar esa condición de servicio público, lo cual quizá haya que repetirse en este mundo nuestro, a veces tan artificial, a veces tan lleno de ropajes, a veces tan necesitado de referencias del mercado, internacionales, de costes, de exclusividades, cuando al final lo que hacemos es hacer felices a mucha gente con algo que tenemos en nuestras manos, que es la música, la danza o el teatro. Qué bonitas palabras, Félix, de verdad. Además, pensar en esta idea de los derechos culturales, ¿cierto?
algo que hoy por hoy en mi país está muy de moda. Tú sabes que nosotros estamos en el proceso de escribir una nueva constitución, así es que concuerdo plenamente, es un buen momento también para recordar que el acceso no solamente es la promoción de la participación, sino que también tiene una dimensión en el plano de los derechos, ¿cierto? Marcelo, cuéntanos cuáles han sido tus aprendizajes. Sí, yo creo que la escucha y el decir y la palabra es algo que se ha puesto mucho en valor, digamos, ¿no? Y que nos obliga a cada uno de nosotros, al volver a cierta, digamos, normalidad, pensar en la escucha y en nuestra palabra. Bueno, la escucha de todo lo que se ha dicho aquí, que coincido. José Julio ha hablado de la adaptabilidad, ¿no es cierto? Eduardo del bajar a tierra, todo nos ha pasado, el contacto, tuvimos que salir de una estructura y ponernos en contacto con una realidad social, la vocación de servicio, el contacto con, bueno, el acceso a la cultura que ha mencionado Félix. Bueno, finalmente la resiliencia, la resistencia, ¿no es cierto? Hablamos un poco también de los jóvenes, pero bueno, los adultos mayores, aquellos que han vivido toda esta etapa en soledad, ¿no es cierto? Y que se han reconfortado justamente con algunos de nuestros contenidos, ¿sí? Yo creo que un poco se reduce en la escucha y quizás más en la palabra, ¿no? De hecho, cuando se va la música, queda, en el teatro queda esencialmente la palabra de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Y con esa última palabra, Marcelo, tuya, literalmente me toca tener que ir cerrando y despidiéndonos porque, bueno, llevamos ya un buen tiempo escuchándonos y conversando, se nos hace corto, sin duda podríamos explayarnos mucho más y estoy segura de que por ahí van a haber algunas respuestas que invito a las personas a hacer sus preguntas también, las que pueden ir haciendo vía chat, por escrito, en las plataformas correspondientes, en donde vamos a ir tratando de responderlas, tomarlas y poder conversar también y abrir una conversación digital por esa vía, ¿ya? Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a Eduardo, a Marcelo, a José Julio y a Félix. Sé que se han tomado un tiempo para esta conversación y también obviamente son personas que están con mucho trabajo por estos días, conectados desde distintas latitudes, desde distintos lugares del mundo. Quiero agradecer también a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Cátedra Eduardo Mata en particular, que nos permite hoy día estar teniendo estas mesas de análisis, estos espacios de conversación que han sido organizados en el marco del Encuentro Internacional de Cátedras en el ámbito de la coordinación de difusión cultural. Así es que impactante que hayamos podido tener este espacio para encontrarnos. Agradecer a todos quienes están detrás de estas plataformas para que se coordine y se organice, ¿cierto?, un espacio como este. Hay múltiples personas que están trabajando desde lo técnico, desde lo administrativo, quienes han hecho posible también esta transmisión. Así es que dicho eso, muchas gracias a todos y a todas. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo nos estén viendo. Y gracias a nuestros participantes también. Buenos días, hasta pronto. Muchas gracias Pamela. Gracias. Gracias a todos.